Pues yo vengo a hablaros de la IA, nada más y nada menos que de una cosa que es muy apasionante y a la vez sé que muy inquietante. Incluso la califican con otro tipo de adjetivos que no voy a entrar porque no quiero amargaros el lunes, pero sí que es verdad que nos estamos enfrentando a un cambio de época, un cambio de paradigma, un cambio que nos está involucrando a todos, tanto a padres, a empresarios, a alumnos, a consumidores. Como os decía Pier Paolo, ¿no? Que ellos están usando la inteligencia artificial, he de decir que en mi caso estupendamente, porque compro de manera recurrente en Amazon. Así que bueno, pues está funcionando, ¿no? Vamos a empezar por una noticia, aunque bueno, antes de eso deciros que en la agenda lo que quería ver con vosotros hoy principalmente es qué es la inteligencia artificial, cómo la estamos usando, cómo está influyendo la inteligencia artificial en toda la parte geopolítica y económica y cómo podemos desde las empresas pues, bueno, transformarnos, adecuarnos y subirnos un poco a esa ola, que más que ola está siendo un tsunami, que nos permita pues, actualizarnos y ser competitivos. Entonces, como os decía, nos vamos a desayunar con esta noticia que ya tiene unos días. Yo creo que todos la habéis visto, como DeepSeek vino a crear un pequeño terremoto dentro de los modelos de negocio de las IAs, no ya porque fuera China, sino porque ChatGPT con OpenAI lo que estaba haciendo era un modelo de suscripción, estaba diciendo además en la última ronda de financiación que entrenar a la IA le estaba consumiendo muchísimos recursos y muchísimo dinero, y de repente llega China, lanza DeepSeek con los problemas que tenía de los microchips de Nvidia que no se los estaban vendiendo y con otro tipo de microchips que han desarrollado ellos y además entrenando a la IA con un 7% del coste que estaba suponiendo ChatGPT. Y encima gratuita. Y aquí me gustaría haceros una pregunta. ¿Cuántos de vosotros utilizáis ChatGPT, Gemini, Copilot, DeepSeek, Perplexity, alguna de ellas en vuestro día a día? Perfecto. ¿Cuántos de vosotros pagáis una suscripción para utilizarla? Aquí ya bajan las manos. No nos cuesta nada, o sea, pagarnos 20 euros por una copa un sábado por la noche, pero en cambio pagar 20 euros por ChatGPT para obtener todo el potencial de la IA, parece que somos reticentes a eso. Bueno, pues ahí estáis perdiendo oportunidades, ¿vale? Aunque ahora con DeepSeek, pues bueno, ya sabéis que de momento es gratuita. Aunque decir que si algo es gratuito, el producto sois vosotros. Eso tenedlo muy, muy claro. Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? No es nada nuevo, lleva muchísimos años. Todos habéis oído hablar de Turing, de la máquina de Turing, del test de Turing, 1936, que fue además algo definitivo o que nos ayudó muchísimo a ganar la Segunda Guerra Mundial con la máquina Enigma y descifrando el código, así que a Turing le tenemos que agradecer muchísimas cosas. Pero bueno, la IA son sistemas informáticos capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como reconocimiento de voz, toma de decisiones y resolución de problemas. A ver, la IA que conocemos hoy en día, gracias a Dios, es una inteligencia que, como decía Pier Paolo, pues bueno, tiene una parte de machine learning, que es que aprende, y otra parte de IA generativa, que es que genera textos o imágenes, pero no piensa sola. ¿Vale? De momento no piensa sola y esperemos que no piense sola nunca o que yo no lo vea. Pero bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Porque muchas veces cuando hablamos de inteligencia artificial lo vemos como algo alejado y que no podemos implementar en nuestros negocios, o que somos una pequeña pyme o un pequeño comercio o un tipo de pyme que no se dedica al retail y no sabemos muy bien cómo podemos usarla. Pues bueno, la inteligencia artificial son desde los asistentes de voz como Alexa, como Siri, como cualquiera de los que estamos usando ahora. Rumba también es una inteligencia artificial. Los GPS también son inteligencia artificial. Los e-commerce, por supuesto, no voy a decir nada porque ya nos lo ha explicado muy bien Pier Paolo. Y luego también las redes sociales, algo que yo conozco muy, muy bien porque me dedico a ello ya hace, iba a decir 20 años, pero no, 18 años. Entonces, los algoritmos también son inteligencia artificial, todo aquello que usa datos para ofrecer soluciones es inteligencia artificial.
Entonces, ¿cómo lo hace? Pues por un lado, aprendizaje automático, machine learning. Nosotros alimentamos a la máquina y los algoritmos mejoran ese rendimiento. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo no deja de ser que nosotros metemos unos datos y esos datos llegan a una solución. ¿Qué ocurre? Que lo hace 1000 veces más rápido que una persona. No quiere decir que las personas ya no sean necesarias, sino que la IA va a ser nuestro compañero, nuestro copiloto. Nunca mejor dicho por el Copilot de Microsoft. Luego hay otra parte que es el aprendizaje profundo, que es el deep learning de las redes neuronales. Eso funciona pues como funciona nuestra mente, con capas neuronales y están inspiradas en el cerebro humano. Esto lo que nos permite es pues bueno, identificar imágenes y a partir de esas imágenes crear otras nuevas. Luego tenemos también el procesamiento del lenguaje natural, que aquí entran en juego todos los chatbots, en los que nosotros podemos o bien conversar con ellos de manera escrita y ellos reconocen ese lenguaje, o bien también esa interpretación del lenguaje humano. Recuerdo 2012 trabajando en reputación online, pues bueno, para la patronal de las eléctricas, que uno de los retos que teníamos es que las herramientas de escucha activa, que no dejaban de ser inteligencia artificial, tenían un problema muy grande y es que no interpretaban bien el lenguaje humano ni las connotaciones que tenía. Hoy en día todo eso ya se está salvando y esa, sobre todo el español, que tiene un lenguaje muy, muy rico, pues bueno, ya saben interpretar dentro del contexto una palabra que hace referencia ya que no. Y luego la visión por computadora también es otra función que tienen y aquí estamos ya hablando de todo lo que son pues, los coches autónomos, drones y bueno, otro tipo de inteligencia artificial que puede ser aplicada a la guerra, pero que de eso hablaremos un poquito más adelante. ¿Para qué sirve? Porque yo creo que la pregunta que nos hacemos todos es ¿cómo lo puedo implementar en mi empresa? Estoy a tiempo de implementarlo. Muchas veces la gente dice, soy muy mayor, ya no llego. Me gusta poner de ejemplo, recientemente en ESIC, yo doy clase de transformación digital y uno de los alumnos que tuve tenía 87 años, tenía una asesoría jurídica y una gestoría y él era el que estaba impulsando la transformación digital en su empresa, con 87 años. Me maravilló, porque prepotente de mí, por así decir, dije, madre mía, este señor, ya verás tú, voy a tener que ir más lenta porque no va a entender determinados conceptos. Nada más lejos de la realidad, me da 1000 vueltas. O sea, no es cuestión de edad, no es cuestión de cómo sea el negocio, es cuestión de la actitud con la que afrontamos los cambios. Entonces, nos sirve automatización de tareas repetitivas, por ejemplo. Y aquí quiero ser un poco práctica. Yo en mi caso, como Head of Digital de Starlight, pues bueno, tengo que analizar muchos datos, muchos informes, tanto de Google AdWords como de Meta, resultados de newsletters, de cómo se comporta el cliente. Pues evidentemente lo que yo antes hacía en horas, ahora apoyada por una inteligencia artificial, lo hago en minutos. ¿Cuál es mi trabajo? Analizar esos datos que me ha resumido de una manera muy concisa la IA. Siempre repaso, evidentemente, porque no hay que dejarlas solas, ya lo veremos luego, que además, como decía Tom Cruise en Top Gun, no es el avión, es el piloto. Y en este caso no es la herramienta, sino que también es la persona. Bueno, también no, siempre es la persona, es muy importante. Análisis de grandes volúmenes de datos, por supuesto, de Big Data, nos ayuda a tomar decisiones de una manera mucho más ágil y mucho más rápida. Personalización de productos y servicios, sistemas de recomendación como Netflix, Amazon, Spotify o cualquiera se nutren de la inteligencia artificial para retener al usuario y que esté cada vez interactuando o comprando más con nosotros. Investigación y desarrollo en medicina realmente, tanto por diagnóstico por la imagen como por todas esas investigaciones que se pueden hacer en minutos, que antes tardaban años, en cuanto a combinaciones de moléculas o combinaciones de fórmulas, la inteligencia artificial lo puede acelerar muchísimo. Y luego innovación empresarial, creación de nuevos modelos de negocio que de otra manera quizás no se podrían llevar a cabo y la IA nos permite a que podamos acelerar todas esas creaciones. Tenemos nuevos players cada día en el mercado, nos desayunamos todos los días con nuevas noticias, con nuevas IAs. Aquí solamente hay unas cuantas, o sea, tenemos Gemini, tenemos ChatGPT, Grok, que es la de Elon Musk, que bueno, el otro día sacó Grok.3, o sea, Grok.3, que decía que era terroríficamente inteligente. Bueno, también ahí va parte del marketing, ¿no? Copilot. Y luego tenemos también DeepSeek. Esta no me atrevo a pronunciarla, es de Tencent y la de abajo es de Alibaba, se llama Quen.
Y luego tenemos Perplexity, que si no la conocéis, os invito a que la conozcáis, sobre todo si tenéis Movistar. No me pagan, no es spoiler, pero es cierto que si tenemos Movistar tenemos un año gratuito de acceso a la herramienta y Perplexity incluye también el modelo más avanzado de DeepSeek. ¿Por qué? Porque no solamente hay que elegir la inteligencia artificial, sino que también tenemos que elegir el modelo que queremos utilizar dependiendo de los datos que le vayamos a introducir. Si queremos analizar datos tendrá que ser un modo, si queremos hacer un razonamiento más avanzado tendrá que ser otro, si queremos un razonamiento mucho más ligero o que busque fuentes en Internet tendrá que ser otro modo. Entonces hay que ir investigando. Yo es que las pongo a competir. Evidentemente yo pago Gemini, yo pago ChatGPT, Perplexity no, porque bueno, pues soy de Movistar y tengo ese año gratuito, pero ya no puedo vivir sin ella, porque bueno, pues les voy preguntando cosas, la misma cosa a diferentes IAs a ver cuál es su respuesta, porque me he encontrado respuestas muy buenas, respuestas equivocadas y he llegado a discutir con ellas, lo reconozco. O sea, con Gemini hace poco me enzarcé porque estábamos hablando de festivales de verano, le dije, pues estábamos haciendo un ejercicio sobre Starlight, le dije luego que me dijera los mejores festivales de verano y no me incluyó Starlight. Entonces me enfadé. Se lo dije tal cual. Digo, te acabo de decir que Starlight. Ay, sí, perdona. O sea, lo mío ya es un poco friki, pero bueno, todavía estoy cuerda. Luego tenemos cada vez más avances, como puede ser, bueno, el computador cuántico de Google tiene ya un tiempo, pero la diferencia que tiene con la computación básica es que en vez de ser ceros y unos son qubits, que pueden estar en múltiples estados a la vez. A mí me gusta llamarles el gato de Schrödinger de la computación cuántica, porque pueden estar en varios sitios a la vez y pueden hacer muchísimas cosas a la vez. Por poneros un ejemplo, el chip Willow es capaz de resolver en 5 minutos problemas que en un superordenador clásico tardaría 10 septillones de años. Entonces, por poner o por hacer una analogía que no es muy científica, que esto se me ocurrió a mí el sábado en mi casa, es si, por ejemplo, ir a Marte y entre ponte bien y estate quieta tardamos 3 años en volver, ¿vale? O sea, comparando esos 3 años a un septillón sería ahí. Y ya hemos ido, hemos estado, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer y hemos vuelto. O sea, es increíble la velocidad a la que pueden realizar cálculos, analizar datos y razonar. Vale. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Que quien controle los algoritmos y los datos va a controlar el siglo XXI. Este libro os lo recomiendo, Superpotencias de la Inteligencia Artificial, es de Kai-Fu Lee, es un experto en inteligencia artificial, obviamente, tiene varios libros, pero este a mí me ha llamado mucho la atención precisamente por cómo habla de el momento Sputnik de China. Sabéis que en su día en la carrera espacial hubo ese momento Sputnik cuando los rusos lanzaron ese satélite y todo Estados Unidos y Europa se puso frenético a correr porque dijeron nos quedamos atrás. Bueno, pues en este caso nos habla del momento Sputnik que tuvo China cuando la inteligencia artificial de Google, AlphaGo, venció al campeón mundial de Go, que es un juego tradicional chino, 3 veces. Entonces, bueno, él se vio derrotado porque era el mejor del mundo. Sabemos también que IBM Watson venció al campeón mundial de ajedrez, pero en este caso, este juego con Go, toda China vio su momento Sputnik y dijo, ¿cómo es posible que una inteligencia artificial extranjera nos haya vencido en nuestro juego y a nuestro campeón nacional? Entonces se pusieron a desarrollar y se pusieron ya a investigar como locos. Me he ido para atrás, perdón. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es ¿quién controla el mundo? ¿Quién controla el futuro en un mundo donde los datos son el nuevo petróleo y la información la nueva moneda de poder? Creo que era Warren Buffett el que decía que no había nada más importante que el dinero, salvo la información sobre el dinero. Y en este caso nos ocurre lo mismo. Ahora mismo los datos son esa gasolina que está alimentando las inteligencias artificiales y la información, la nueva moneda con la que nosotros podemos intercambiar y hacer pagos. Entonces, la pregunta, ¿de dónde proceden estos datos? Porque esto también es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Los datos proceden de varias fuentes, proceden de todo lo que nosotros hacemos en redes sociales, de todo lo que nosotros hacemos en Internet, de la huella digital que vamos dejando y evidentemente, como me dedico a la publicidad digital, por favor no uséis adblockers y seguid utilizando Internet y seguir dejando vuestra huella digital para que yo pueda impactaros mejor con la publicidad.
Esto es una cosa que tengo que decirla siempre, porque sobre todo la gente más joven está usando muchos adblockers. Después los dispositivos conectados, todo lo que es IoT, las casas domóticas, los wearables, los sensores en las fábricas, que yo recuerdo mi padre trabajaba en la Opel y cuando hacían visitas a familiares y yo veía los robots, os estoy hablando de 1982, que una ya tiene una edad considerable, me quedaba alucinada de cómo era posible que un robot pudiera coger una plancha, ponerla en otra plancha, hacer el capó y ponerla en el coche. Bueno, pues ahora ya todo eso ha evolucionado, ¿no? Pero de todos esos sensores van recogiendo información. Registros empresariales y gubernamentales, por supuesto, transacciones estadísticas de salud, datos fiscales, todos los datos, todo lo que nosotros hacemos queda una huella que es recogida para alimentar estas guías y para alimentar también, evidentemente, las bases de datos del gobierno. Esto, bueno, se está grabando, tampoco lo diré, pero yo recomiendo que paguéis en efectivo, porque, bueno, pues el tema de las tarjetas cada vez pues nos controlan, viene muy bien para todo el tema de los datos, pero bueno, pues pagar en efectivo no está nada mal. Y luego los dispositivos móviles, o sea, la cantidad de datos que nosotros dejamos en nuestros dispositivos móviles. Mi marido es muy analógico, mi marido se dedica a la banca, ya le he dicho que, bueno, pues que tiene que ponerse un poco las pilas porque es un sector que está siendo muy afectado por todo el tema de la inteligencia artificial y ahora ya no, pero antes le sorprendía muchísimo cuando teníamos una conversación y al poco en Meta, en Facebook o en Instagram le aparecía un anuncio sobre el destino de viaje que habíamos estado hablando y decía, es que nos escuchan. Digo, claro, cariño, ahora te das cuenta. O sea, claro que nos escuchan, nos leen los emails, porque no olvidemos que cuando Gemini o Google, el asistente de Google, te hace una contestación predictiva de tu email, evidentemente para eso ha tenido que leer el email. Otra cosa es que una persona lea ese email, pero la inteligencia artificial que hay detrás sí que lo está leyendo y sí que está almacenando los datos. No os quiero asustar, pero que seamos conscientes. Esto también es una cosa muy importante porque estábamos hablando de formación y es un punto vital. O sea, informar y formar a las personas, a las organizaciones, a vuestros hijos, yo en mi caso a mis sobrinos, de cómo funciona la inteligencia artificial para que sean conscientes cuando la usan, para que la usen de una manera ética a ser posible. Digo a ser posible porque eso ya sería otro tema, y que la sepan usar bien y que no se vean arrastrados por todo lo que es la inteligencia artificial o que caigan en una de las múltiples ataques o ciberataques que hay de ransomware, de phishing o de engaño a través de inteligencia artificial. Y esto es un ejemplo que os quiero poner de bueno, pues una conversación que he tenido yo con DeepSeek en cuanto al sesgo de las inteligencias artificiales y de cómo nos manipulan o de cómo manipulan los datos. Porque una de las habilidades que más se está pidiendo hoy en día a la hora de contratar a personas ya no son solamente las habilidades técnicas, sino el pensamiento crítico. Y para tener un pensamiento crítico, evidentemente, hay que tener conocimientos, hay que tener que estudiar, hay que tener que formarse, hay que tener que leer. ¿Vale? También, bueno, podríamos entrar a hablar en qué tipo de lecturas, ¿no? Pero bueno, si lees a los clásicos, lees a los clásicos, ahí no hay manipulación posible. Entonces, yo aquí a DeepSeek, ya sabéis que es China, le pregunté, háblame del gran salto adelante. A mí me gusta muchísimo la historia y me gusta mucho pues, leer e informarme. Y el gran salto adelante, como sabéis, pues bueno, fue una locura de Mao Zedong en su día, en el que, bueno, locura, él lo quería hacer como una intención, pero fue un fracaso absoluto, que fue un plan chino en el que pretendía pues precisamente eso, el gran salto adelante de China. Y pues bueno, DeepSeek, tú la ves que razona, porque la ves razonar en directo, ves que empieza a recopilar datos sobre el gran salto adelante, de repente fundido a negro y te pone que, bueno, pues que eso está más allá de su scope, que vamos a hablar de otra cosa. Entonces le digo, bueno, pues le voy a preguntar indirectamente y le voy a decir, ¿por qué se exterminó a los gorriones en China? A Mao le dio por pensar que los gorriones se comían las semillas de las cosechas y que por eso las cosechas no eran buenas y, que no, y por eso eran escasas. Entonces, pues dentro de ese gran salto adelante hizo un plan para que la gente matase a los gorriones, también a otros bichos como moscas y demás, y bueno, pues les pagaba por gorrión muerto. ¿Qué ocurrió?
Claro, son muchos chinos. Cuando se ponen a hacer algo, se ponen a hacer algo, como es el caso de la IA, que lo están haciendo excepcionalmente bien. Acabaron con los gorriones dejaron de comerse a los insectos se convirtieron en plaga, arrasaron las cosechas, fue una de las mayores hambrunas que se recuerda en la historia. Mao acabó comprando gorriones a Rusia. Eso tampoco te lo va a decir DeepSeek porque evidentemente no quiere. Pero en cambio le preguntamos a ChatGPT por qué en China se exterminan los gorriones y bueno, pues te cuenta perfectamente durante la época del Gran Salto, de Mao Zedong, pues bueno, la campaña de las 4 plagas. ¿Qué os quiero decir con esto? Que la inteligencia artificial nos ayuda, evidentemente. La inteligencia artificial hace labores que nosotros podíamos hacer de una manera mucho más rápida, pero no quiere decir que sea verdad todo lo que nos devuelve la inteligencia artificial. No quiere decir que sea correcto todo lo que nos devuelve la inteligencia artificial. Por lo tanto, una vez más, no es el avión, es el piloto. Y esto es súper importante. Hay que formar a las personas, hay que capacitar a nuestros empleados. Tienen que tener el conocimiento en todas las áreas para poder discernir y tener ese espíritu crítico. Pero es que si cambiamos otra vez a DeepSeek y yo le pregunto por el Holodomor, aquí, oye, mira, como no fue Mao, sino que fue Lenin, sí que nos dice que el Holodomor fue una hambruna artificial, perdón, Stalin, que ocurrió en Ucrania entre el 32 y el 33. O sea, fijaros qué sesgo tan bestial tiene. O sea, de China no te voy a hablar, pero de todo lo demás te hablo. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros que lo que nos está diciendo del Holodomor es verdad? Pues bueno, porque yo he leído libros de historia y sé que lo que me dice es verdad. Pero imaginaros que un chaval joven le pregunta por Tiananmen, no le va a decir nada. Entonces, ¿cómo le contamos a este chico que Tiananmen ocurrió y lo que está ocurriendo en China o en otras muchas partes del mundo? Pues la única manera es la formación. Y ahí, por ejemplo, pues bueno, los profesores, y es lo que comentabais, los educadores son una pieza importante y clave para que tengan esa educación. No solamente en tecnología, sino también en la parte más humanista. La IA en la geopolítica, pues como comprenderéis, la IA está abarcando todos los aspectos y no solamente se iba a quedar en el aspecto empresarial o en el aspecto educativo, sino que también impacta en la geopolítica. En este momento se está hablando de Guerra Fría, se está hablando de telón de acero, se está hablando de guerra, o sea, de carrera espacial pero aplicada a la inteligencia artificial, término que no es muy agradable porque siempre que hay una carrera hay un perdedor y bueno, en este caso Estados Unidos y China están inmersos dentro de esa carrera de la inteligencia artificial. Estados Unidos tiene la ventaja en innovación y la inversión privada, fuerte ecosistema de startups en Silicon Valley y restricciones tecnológicas, eso sería una desventaja porque ya están imponiendo, perdón, una ventaja porque están imponiendo regulaciones de exportaciones de elementos clave que a los chinos les harían falta para desarrollar su inteligencia artificial. Pero ¿qué ocurre? Que con DeepSeek, pues bueno, me vais a permitir la expresión, se le han saltado a la torera y han sido capaces de desarrollar una inteligencia artificial igual o mejor que ChatGPT, más rápida, encima gratuita y con unos chips que son mucho más baratos. Lo de gratuito también ha venido a hacerle mucho daño a ChatGPT porque los modelos de IA en Occidente, por así decir, están basados en modelos de suscripción. Tú me pagas por uso o si no tienes unas capacidades muy restringidas y en cambio DeepSeek ha venido a decir que todo es gratis. Pero no olvidemos, si algo es gratis, el producto eres tú. Entonces, tenemos que ver lo que está haciendo DeepSeek con esos datos que nosotros estamos dándole a la herramienta. China, por su lado, se ha propuesto pues, pasar del Made in China al Innovated in China, ¿vale? Ser ellos los innovadores. Están haciendo inversiones masivas en alta tecnología. Tienen también grandes empresas como Tencent, Alibaba, Huawei o Baidu y disponen de datos, de muchísimos datos. ¿Por qué? Porque son muchísimas personas y eso es lo que alimenta la IA. La IA necesita datos para poder ir creciendo y para poder ir aprendiendo. Implicaciones, pues está habiendo una bifurcación tecnológica. Por un lado, podemos encontrarnos con una IA desarrollada en Estados Unidos y con una IA desarrollada en China. Hay tensión comercial y sanciones, con Trump pues todavía alguna más, ¿no? Que está afectando a esa cadena de suministros y de chips y los chinos están viendo cómo pues saltársela, evidentemente. Y luego influencia global. Lo que hagan estos países repercute en todo el mundo, porque si bien Europa tiene una parte muy importante
importante, un papel muy importante en la regulación de la IA. Somos los primeros que estamos regulando la IA. Yo hasta hace nada me reía un poco porque decía que llegábamos siempre 15 minutos tarde a la fiesta y que mientras los demás estaban innovando y desarrollando, nosotros estábamos regulando el taponcito del agua. Pero cuanto más leo, más me doy cuenta de que esa regulación es muy necesaria por todas las implicaciones éticas, por todos los sesgos que tiene la IA, por la brecha digital tan enorme que se está abriendo entre los países del tercer mundo y los países del primer mundo, por la brecha digital que se está abriendo entre personas que pueden pagar esos 20 euros de suscripción o esos 200 euros de suscripción a ChatGPT y los que no lo pueden pagar. La ventaja competitiva está clara en el que los puede pagar frente al que no los puede pagar. Y creo que esa regulación realmente, ya os digo, hace unos días yo me reía un poco de nosotros mismos diciendo que, bueno, pues que nos gusta regularlo todo, pero creo que en este caso está siendo muy importante la labor que está haciendo Europa. La inversión en IA es mareante, 138.000 millones se esperan en los próximos 5 años por parte de China, que serán más, 500.000 millones por parte de Estados Unidos en el proyecto Stargate, que están también desarrollando para ganar esa carrera de la IA. Y bueno, pues ahora una serie de noticias que vienen un poco a sacudirnos, ¿no? A ver que esto no es solamente un chat al que le haces una pregunta y te devuelve respuestas o al que le metes un documento y te hace un resumen, sino que va muchísimo más allá, ¿no? Elon Musk tiene también a Grok, que está aprendiendo a razonar. Google, esto me pareció extremadamente grave o preocupante, retira de su política la prohibición de usar la IA en armamento o vigilancia. Hasta ahora habían tenido restricciones para ese tipo de tecnologías en la guerra, pero ahora ya parece que están abriendo la mano. Se está hablando ya de que hace falta un pacto nuclear aplicado a la IA, lo que pasa que la tecnología está yendo mucho más rápida que las conversaciones. Esto también nos está ocurriendo con las personas, porque estamos hablando de la cuarta revolución industrial, pero no estamos teniendo tiempo para asimilar lo que está ocurriendo en nuestras vidas y cómo está avanzando la tecnología. No es como en otras revoluciones en las que hemos tenido tiempo para ir adaptándonos. Esto va a afectar mucho a los empleos. Y hoy también, por ejemplo, uno de los padres de la IA, que además ha sido premio Nobel en el 2024 de física, George Hinton, decía que la IA dentro de unos años va a ser más inteligente que el ser humano. En cuanto la IA consiga entrar en el código fuente para poder modificarlo y para poder aprender, va a ser más inteligente que nosotros. No os preocupéis, que esto espero que pase dentro de 50, 100 años y yo ya no voy a estar aquí, pero si no paramos y pensamos, esto, pues bueno, se está desarrollando a unos niveles tremendos. Lo que os decía, si es gratis, el producto somos nosotros. Está demostrado por Corea que DeepSeek está vendiendo sus datos a TikTok, a ByteDance. Por eso también la preocupación tanto de Europa como de Estados Unidos con TikTok. Entre los datos y que cada vez más la inversión en publicidad está derivando de Meta a TikTok, y eso quiere decir que en vez de toda esa inversión publicitaria que se quedaba antes en Estados Unidos, está derivando a China, y eso también les hace mucho daño en el pie, evidentemente. Tim Cook, CEO de Apple, la IA podría empujar a la sociedad al vacío. O sea, estamos desayunándonos con este tipo de titulares todos los días. Aquí depende mucho de cómo nos formemos y de cómo enfrentemos la IA, de la cultura que tengamos y de lo críticos y el pensamiento de juicio que nosotros seamos capaces de hacer, pero sí es verdad que o frenamos un poco o la IA es verdad que podría transformar la sociedad de una manera demasiado rápida y no poder adaptarnos. Esto ya es para nota. Demis Hassabis, fundador de Google DeepMind, sobre la IA, si es la nueva bomba atómica. O sea, le preocupa mucho y dice que no duerme. Bueno, esto también es como cuando las redes sociales, ¿no? Que se dice que los fundadores de las redes sociales no dejan que sus hijos usen la tecnología. Pero sí que es verdad que cada vez más el espacio de batalla, por así decir, no es terrenal. Los estados se están difuminando. O sea, un estado ya no es un territorio, sino que las plataformas más fuertes se están convirtiendo en estados soberanos que tienen poder en las negociaciones, y esto, pues bueno, es terrible porque al fin y al cabo son entidades privadas. Es como, bueno, sí, serían como si fuesen unas dictaduras, salvando las distancias, por supuesto. Y bueno, tenemos una ventana a la
al optimismo, ¿no? O sea, la Universidad Politécnica de Valencia está usando la IA para recuperar 80.000 fotos dañadas por la DANA. Cuando no tienes nada, pues tener una foto, un recuerdo, pues siempre es algo que reconforta, ¿no? La IA también se utiliza para muchas cosas buenas. Puede detectar la sepsis mucho antes que un médico. No quiere decir que los médicos ya no hagan falta, sino que la sepsis es su copiloto. Puede también hacer diagnosis por imagen de una manera mucho más rápida que los médicos. Lo mismo, no es que ya no hagan falta, sino que les puede facilitar el trabajo pudiéndose dedicar a otro tipo de tareas, como es quizás una atención más cercana y más tranquila al paciente, cosa que ahora quizás no pueden hacer por el tiempo que tienen. Puede prevenir catástrofes, puede prevenir terremotos, puede prevenir danas, puede anticiparse, porque no olvidemos que cuantos más datos le metamos, mejor predicciones puede hacer y mejores soluciones o mejores anticipaciones nos va a poder dar. La IA también está haciendo diagnósticos en sitios donde pues bueno, la medicina no llega como debería de llegar y puede diagnosticar dolencias infantiles de una manera precoz. Incluso pues bueno, con un teléfono simplemente, con una imagen, haciendo una foto, puede hacer un diagnóstico cuando no hay un médico en el lugar. Entonces, tenemos que pensar que la IA también trae cosas muy, muy positivas. ¿Dónde está la IA europea? En Europa, en España, tenemos unos talentos excepcionales. Veo que con ilusión, la verdad, que Madrid está intentando volver a traer todos esos talentos. Reconozco que yo tengo 6 sobrinos y 4 de ellos están fuera becados y me va a costar traérmelos, pero básicamente porque se echan novio y ya se quedan allí, no porque no les guste España, pero el amor tira. Pero sí que es verdad que tenemos unos talentos muy, muy buenos y sobre todo en tecnología. Yo tengo varios amigos canarios y varios amigos de Aragón que tienen plataformas de redes sociales, plataformas de inteligencia artificial que están dando muy buenos resultados. Y tenemos que hacer una cosa que yo creo que también eso a los españoles nos falla, que es creernos que realmente somos buenos en algo y que no tenemos que envidiar a nadie más, sino que somos muy buenos en las cosas que hacemos. Entonces, Europa está regulando esa parte de la IA, está siendo pionera, pero es que realmente, como os digo, hace falta. Y parte de esa regulación está siendo en varios sentidos. Una, lo que ellos llaman riesgos inadmisibles, como podría ser reconocimiento facial masivo en aeropuertos o para scoring social, como lo están haciendo en China, que bueno, pues a mi modo de ver me parece aberrante en 1984, por así decir. Luego también pone riesgos medios en cuanto al uso de los datos que se hace con los datos de los usuarios, evidentemente, y luego pues otro tipo de riesgos más laxos, pero que también hay que tener en cuenta. ¿Y la IA en la empresa? Bueno, fundamentalmente hay sectores que tienen que adaptar la IA en los próximos años sí o sí, sobre todo tecnologías de información y comunicación digital. Yo tengo una persona en el equipo que se dedica a redactar copies y a gestionar las redes sociales y no hago más que decirle que su valor va a ser en el futuro que aprenda a analizar los datos de redes sociales y de cómo optimizar esos contenidos, porque los contenidos se los va a hacer ChatGPT. O sea, sin ningún problema, además. Tiene 23 años. Entonces, yo no hago más que decirle, mira, si no te quieres quedar sin trabajo, usa la IA, porque la IA no te va a quitar el trabajo, te va a quitar el trabajo otra persona que esté utilizando la inteligencia artificial para hacer lo mismo que tú. Servicios financieros en cuanto a rating de seguros. Cuidado también que aquí con el rating de seguros o el rating de préstamos y de hipotecas entran en juego los sesgos. Hay todavía muchos sesgos que pueden denegar una hipoteca por rasgos faciales o en Estados Unidos, en un estudio que se ha hecho, el 30% de los currículos han sido rechazados porque tenían un nombre africano en el currículum. Entonces, todavía la IA tiene muchos sesgos porque, evidentemente, tenemos que ver quién alimenta de datos esa inteligencia artificial y los sesgos que tienen, ¿no? Pero en todos los aspectos tenemos que adaptarnos a la IA. En cuanto a otra cosa que nos preocupa mucho, que es el empleo, pues bueno, según el Foro Económico Mundial, 92 millones de puestos de trabajo van a desaparecer, pero 170 millones de puestos de trabajo se van a crear aparejados a la IA. ¿Qué ocurre? Que cada vez van a ser puestos de trabajo más especializados. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con aquellos puestos que no son tan especializados? Porque hasta ahora, pues bueno, si no tenías una formación muy cualificada o simplemente pues, querías buscar un trabajo que fuera relativamente sencillo, pues podías
Oye, me voy de cajera. Ya está, fenomenal, es un trabajo maravilloso, un servicio al público, súper necesario. ¿Qué nos está ocurriendo ahora? Que te haces tú la compra, te haces tú la devolución. Yo en Zara este fin de semana compré online, me llegó a casa, me fui a la tienda de Plaza España y yo misma me hice la devolución, me metí las prendas en un sobre y las metí en un buzón. O sea, los trabajos que no aportan un valor, ya bien sea a nivel intelectual o a nivel interacción con las personas, están tendiendo a desaparecer. Por lo tanto, es lo que os decía, esa brecha social se está ampliando todavía más y tenemos que tener cuidado porque tenemos que tener esa curva de adopción para que esas personas puedan reciclarse o puedan ir adaptándose a estos nuevos cambios. Las habilidades más demandadas, programación, gestión de datos, pensamiento crítico, vuelvo a lo mismo, todo lo que es creatividad, estrategia, pensamiento crítico, ideación, todo eso, gracias a Dios, a día de hoy la IA no lo puede hacer, nos puede ayudar, pero donde esté una persona, pues que se quite la máquina, ¿no? Y formación continua, esto es algo muy importante, no dejar de formarse nunca. Hay que seguir estudiando, hay que seguir leyendo, hay que seguir probando cosas nuevas. Y ya por terminar, me quedan dos slides que son las que os separan del café. Ventajas y peligros, pues las ventajas, aumento de la productividad. PricewaterhouseCoopers está manejando un 25% de aumento de la productividad con la misma cantidad de empleados, lo cual quiere decir un aumento de ingresos brutal. Y es verdad, o sea, yo soy mucho más productiva, yo me gano la vida con mi tiempo. Yo estoy trabajando, estoy dando clase o estoy estudiando. Todo lo que me pueda ayudar a mí a que mi trabajo lo haga en menos tiempo y pueda pensar más o pueda prepararme las clases de una manera más optimizada o pueda leer más sin hacerme yo el resumen o que me lo haga la IA, que tampoco hay que dejarle mucha autonomía, pero sí que es verdad que ayuda mucho, pues bueno, hace que sea mucho más productiva. Reducción de costes. En mi caso, mi tiempo es dinero, con lo cual si reduzco mi tiempo, pues reduzco también el dinero el dinero que cuesto. Personalización masiva. Esto, evidentemente, para el marketing nos viene fenomenal porque, bueno, pues podemos hacer unas personalizaciones y unas segmentaciones que nos hacen que las conversiones sean mucho mayores, evidentemente, y luego también innovación y descubrimiento porque, bueno, pues pueden revelar patrones, descubrir patrones de comportamiento que nos ayuden a implementar un nuevo modelo de negocio que hasta ese momento no habíamos descubierto. Peligros, desplazamiento laboral, personas que se queden un poco obsoletas, que no sepan qué hacer. En 2018 recuerdo que cogí un taxi y el taxista se estaba quejando de las VTCs y a mí se me ocurrió decirle que su gran competencia no eran las VTCs, sino la conducción autónoma. Me miró que dije, María, cállate, que te echa del taxi. Porque me miró como diciendo, ¿pero qué estás diciendo? Y eso va a llegar. O sea, está llegando y va a llegar. Brecha digital, empresas y países que no adaptan la IA y que se quedan rezagados. Muchas veces pensamos que adaptar la IA es una cosa como muy complicada. No, un CRM bien hecho, bien gestionado, bien segmentado, es inteligencia artificial y puede hacer que vendas mucho más, que consigas más leads o que tu negocio crezca. Y luego dependencia tecnológica, evidentemente. O sea, si las empresas nos volvemos totalmente dependientes de otras empresas o naciones que están desarrollando la IA, pues evidentemente nos vamos a quedar atrás. Ahora mismo en Europa, si no me equivoco del dato, del 78% de la IA que se está utilizando viene de Estados Unidos o de China. Por lo tanto, tenemos que intentar salir adelante. Y salvo Mistral, no sé si alguno conoce alguna otra, no conozco ninguna, que Mistral es francesa, no conozco ninguna IA europea que pueda ser competencia de las otras. Esto os lo dejo porque, bueno, el Fondo Económico Mundial, el Foro Económico Mundial, perdón, tiene muchísima documentación sobre IA y tiene una serie de mapas que son interactivos en los que podéis investigar pues todo lo que es la IA generativa, sobre ética y valores, el sesgo y la imparcialidad. Sobre ética y valores, deciros que el Vaticano creó una comisión que en enero lanzó un comunicado sobre IA. Y la relación de inteligencia artificial y inteligencia humana. Y hay una frase que a mí me ha parecido maravillosa, que decía que todas las personas son fundamentales y son útiles y son necesarias, que la perfección de una persona está en el grado de su caridad
y no en la cantidad de conocimientos y de datos que almacene en su cabeza. Me parece, dentro de todo lo que estamos viviendo, pues una llamada a la esperanza, ¿no? Y luego también los sesgos, también muy importantes ese sesgo de los algoritmos, cómo podemos competirlos. Ya para acabar, no solo va de empresas, va de personas. Es tiempo de oportunidades. La IA te da más tiempo para pensar porque automatiza trabajos que de otra manera serían muy tediosos. Es tiempo de formarse. Si no nos formamos, si no estudiamos, nos vamos a quedar atrás. Es tiempo de tener más tiempo quizás no para trabajar, sino para pasar más tiempo con los nuestros, que es algo también muy importante que a veces dejamos de lado. Y es tiempo de reflexionar. Las grandes ideas se han tenido reflexionando. Arquímedes descubrió la ley de, ahora no me va a salir la palabra, o la ley de la flotabilidad dándose un baño. Newton estaba tranquilamente en el campo mientras se le cayó una manzana. O sea, las grandes ideas surgen cuando estamos pensando, cuando nos aburrimos. Y la inteligencia artificial nos da la posibilidad de aburrirnos porque hace muchas cosas por nosotros. Bueno, muchísimas gracias, espero que os haya gustado.